Seguimos en nuestro estudio segundo sobre la doctrina o el significado en particular del bautismo cristiano hoy. Comenzamos a considerar el tema la semana pasada, cuando hablamos del bautismo infantil y lo que esto significa o no significa. Es una doctrina la del bautismo, que no se enseña con frecuencia, no se predica, no se escucha muchos mensajes sobre el bautismo. Aún el material escrito sobre el bautismo no es abundante. Tal vez se encuentre en alguna sección de un libro de teología, pero en general el bautismo no es un tema que atraiga la atención de muchos. No estoy seguro por qué es así, por qué no se hace mucha referencia al bautismo, ni parece tener mucho interés entre los cristianos. Y es posible que la razón radique en el hecho de que exista una diversidad de opinión por parte de los cristianos a nivel mundial del significado e importancia del bautismo. Nosotros creemos que es una doctrina muy importante y es algo que debemos enfatizar, así como enfatizamos la Santa Cena, porque son las únicas ordenanzas que el Señor Jesús nos dio. Y son mandamientos, no son opciones, no son alternativas. Bautismo y Cena del Señor. Hoy participamos en la Cena del Señor, la segunda de ellas. Tal vez la razón, entre otras, de que no existe interés en el bautismo es porque la mayoría de la gente que se llama cristiana a través del mundo ha sido bautizada en un bautismo que no es el bautismo del Nuevo Testamento y dan por sentado que ya son cristianos. Vimos algo de esto la última vez. Tal vez entre aquellos que me escuchan hoy, tanto aquí como a través del internet, hay personas que se sienten tal vez que ya pertenecen porque han sido bautizadas de alguna manera. Y no entendieron realmente lo que es el bautismo cristiano. Es posible que esta falla de no dar al bautismo la importancia que la Biblia le da sea la razón por la cual tantas iglesias tienen otros problemas en otras áreas. Cuando la iglesia demuestra infidelidad en los mandamientos claros y directos del Señor, también va a demostrar infidelidad en otras áreas de la práctica cristiana. Y por eso sucede. En otras palabras, lo que está en juego es que si no somos obedientes en el área simple del bautismo, el cual el Señor específicamente ha mandado, eso explicaría por qué existen otras cosas que reflejan la debilidad de la iglesia hoy. El bautismo, como dije, no es una opción, es un mandamiento del Señor. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos, Él nos dio un mandamiento, no una alternativa sin importancia. ¿Notaron eso? Cuando el Espíritu Santo nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, a través o por medio del apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, no nos está dando Pedro una sugerencia. Es un mandamiento. Cuando los 3,000 individuos, las 3,000 almas que creyeron allá en el día de Pentecostés, creyeron, inmediatamente fueron bautizadas. Capítulo 2, versículo 41 de Hechos. Esto, por lo tanto, estableció un patrón, un ejemplo para la iglesia cristiana a través de los siglos. Debemos entender esto. El bautismo en el Nuevo Testamento jamás se presenta como algo opcional para el creyente. Tal vez hay personas aquí en esta audiencia que han pensado en el bautismo, están considerando el bautismo, pero por H o por B, o por alguna razón que podríamos mencionar, no lo ha hecho hasta hoy. Bueno, es algo que debes pensar seriamente si eres hijo de Dios. Nosotros hoy aquí nos encontramos bajo el mismo mandato del Señor. ¿Por qué es entonces que existe tal indiferencia entre cristianos ante este claro y simple mandamiento del Señor Jesús? Bueno, hay varias posibles razones. Y vamos a ver algunas de ellas. En algunos casos,
La razón que no se le da importancia es porque tal vez las personas son ignorantes de lo que la Biblia dice acerca del bautismo. La persona ignora que la Biblia enseña que el bautismo es algo que debe obedecerse, algo que se debe hacer si eres hijo de Dios, y no están conscientes de eso. Este individuo no ha sido instruido y desconoce lo que la Escritura dice acerca de esta doctrina. Es posible que esa sea una razón. Otra razón puede ser el orgullo espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Personas que han recibido el Evangelio, están participando tal vez en la iglesia y ya han estado ahí por algún tiempo, ya se creen parte del grupo, hasta cierto punto saben que deben bautizarse, pero entienden que es un mandamiento del Señor, pero no lo hacen porque les cuesta o no están dispuestas a admitir que están siendo desobedientes. Y les da cierta pena entonces admitir eso. Eso es orgullo. No podemos llamarle otra cosa. Algunos prefieren tal vez avergonzarse ante el tribunal de Cristo antes de avergonzarse aquí en medio de nosotros. Esto no es nada comparado con aquel día. Entonces, es importante que prestemos atención a eso. Algunos son indiferentes, esa es otra razón por la cual algunos no prestan atención a esto. Son personas que son indiferentes a la importancia del bautismo. Les da lo mismo. Siempre encuentran alguna excusa para que el día donde hay bautismos, en el caso nuestro, el próximo miércoles 11, tal vez, no, es que me va a caer familia de visitas y no puedo ir, no puedo. Y pasa otro año, otros meses. No, es que ese día tengo planeado arreglarme el pelo. Y si me bautizo me lo van a arruinar. Como ustedes ven, estoy siendo un poquito cínico, estoy exagerando. El punto es que hay algunas excusas por las cuales algunos dicen, no me puedo bautizar. No es importante para esta persona bautizarse. Ignorancia, orgullo, indiferencia. Hay otra razón que podríamos llamarle rebelión. Algunos creyentes no quieren bautizarse, rehúsan bautizarse porque hay pecado en su vida, y bautizarse en frente a una congregación de creyentes públicamente es reconocer que Cristo es mi Señor, estoy identificado con Él, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, y doy testimonio de mi fe en Cristo. Y si hay pecado en tu vida, no estás dispuesto a hacer eso, porque es reconocer que estás mal. Y puede ser. Tu pecado te impide y prefieres desafiar o rebelarte al mandato de ser bautizado y lo dejas pasar. Puede ser. Otra posibilidad es la siguiente: aquellos que profesan ser cristianos, que realmente nunca han sido regenerados y no les da lo mismo, no quieren bautizarse porque no entienden lo que significa ser cristiano. No conocen a Cristo, no sienten ninguna necesidad de confesar su identificación pública con el Señor y Salvador a través del bautismo porque francamente no le conocen. Y hay personas así, ¿cierto? Siempre en toda congregación hay personas que han asistido, asisten, son parte de lo que visiblemente es la iglesia, pero no conocen a Cristo y por lo tanto no están realmente interesados en dar un testimonio público de que pertenecen a Cristo. No pertenecen a Él. Entonces, la pregunta es: ¿a qué grupo pertenezco? Los que hemos sido bautizados ya hemos dado ese paso de fe, pero hay algunos que todavía están en ese proceso. ¿Me bautizo? ¿No me bautizo? ¿Lo hago este mes? ¿Lo hago la próxima vez? ¿Cuál es tu razón del no ser bautizado si realmente conoces al Señor Jesús como tu Salvador? Bíblicamente no tienes opción. ¿Cuál es tu excusa? Esa es la pregunta. Entonces, para ayudarnos a entender el significado del bautismo, quisiera hacer algunas preguntas y vamos a tratar de contestarlas a la luz de la Escritura. Entonces, ¿qué es el bautismo? Una pregunta muy básica. Bueno, hablamos de esto un poquito ya la semana pasada.
¿Qué es el significado físico del bautismo? Simplemente desde el punto de vista físico, el bautismo es una ceremonia mediante la cual la persona es sumergida en agua. Esta es la explicación más simple del acto del bautismo. No hay más que agregar, eso es. ¿Qué tal el significado en términos de idioma? Existen dos verbos en el Nuevo Testamento que corroboran esta simple definición de bautizo. Dos verbos, bapto y baptizo, ya los mencionamos el domingo pasado. Ambos quieren decir sumergir, zambullir. Baptizo, que es la palabra de donde nosotros sacamos nuestra palabra exacta en castellano, bautismo, quiere decir eso, sumergir por completo, inmersión total. Eso es. El sustantivo de bautizo es baptismos, de donde sacamos también la palabra bautismo. En el libro de los Hechos, cada vez que vemos estas palabras, siempre se refiere a un cristiano que está siendo inmerso, está siendo sumergido en agua. Lingüísticamente, entonces, la terminología siempre se refiere a la inmersión, siempre se refiere a sumergir bajo el agua. Podríamos tomar cada caso donde se usan estos verbos en el Nuevo Testamento, particularmente en Hechos, y ver que siempre se refiere a la inmersión. Esto es tan obvio que aún aquellos que creen en eso y usan el bautismo de aspersión, que es simplemente echar gotitas sobre la cabeza, poner un dedo mojado sobre la cabeza del infante, etcétera, etcétera, presbiterianos, luteranos, obviamente la Iglesia Católica, pero particularmente entre los reformados que creen lo que significa bíblicamente el bautismo, tienen que reconocer que el bautismo en términos de terminología es sumergir, sin embargo ellos practican otra cosa. Juan Calvino. ¿Quién no se saca el sombrero cuando Juan Calvino habla o declara algo? Juan Calvino dijo, la palabra bautizar quiere decir inmersión. Ciertamente la inmersión era la práctica de la iglesia primitiva y sin embargo él no practicaba la inmersión. Practicaba el bautismo por aspersión. Bueno, incongruencia, sí. Martín Lutero, otro, que creía lo mismo y sin embargo practicaba otra cosa. Como el pastor Gatica, predica y no practica. Entonces Martín Lutero decía lo siguiente, me gustaría que todos los que han de ser bautizados se sumergieran completamente en el agua de acuerdo con el significado de la palabra, el significado de la ordenanza cristiana, que es sumergir. Sin embargo, él no practicaba eso. Veamos en algunas ocasiones, no todas, pero veamos algunas ocasiones donde en el Nuevo Testamento vemos que bautizar significa inmersión. ¿Ok? Por ejemplo, Mateo 3. Pueden ir ahí unos minutos. Mateo 3. Voy a tratar de ser lento en mis referencias o menciones de referencias para que las encontremos. A veces se me dice que voy muy rápido y tienen razón. Mateo 3, versículos 5 y 6. Esta es una referencia a Juan el Bautista. ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista? Bautizaba con ese nombre que iba a ser. Aquí lo tenemos a Juan el Bautista, capítulo 3 de Mateo, versículo 5. Acudía entonces a él, a Juan el Bautista, a Jerusalén, toda Judea y toda región de alrededor del Jordán. Confesando, versículo 6, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Vienen a ser bautizados y vienen a ser bautizados en el río. No se necesita un río para simplemente salpicar a una persona con agua. Es imposible. Obviamente no hacía eso Juan. En el versículo 16 de este mismo capítulo, aquí es una referencia al bautismo de Jesús. Juan el Bautista bautizó al Señor. Nos dice el versículo 16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. He aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma que venía sobre él otra vez. Después de ser bautizado, el Señor Jesús salió del agua. No hay necesidad de salir del agua para simplemente ser rociado.
Estaba en el agua. Fue sumergido en el agua. Vamos a Marcos, el evangelio que sigue. O sea, no tienen que pasar muchas páginas, pero ahí, Marcos 1, el libro que sigue. Aquí tenemos en el versículo 4 otra vez a Juan el Bautista. Una referencia a él, dice Marcos 1:4. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea, toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, otra vez, eran bautizados por él en el río Jordán. Noten eso. Eran bautizados por Juan en el río. Otra vez, obvia evidencia de que eran sumergidos. Vayan al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Juan 3:23. Este es Juan el Bautista otra vez. Juan también bautizaba en Enón, versículo 23. Juan 3:23. Cerca de Salim, porque, noten esta frase, allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. ¿Por qué bautizaba Juan en Enón? Bueno, la explicación es porque ahí había mucha agua. ¿Por qué necesitaba mucha agua? Para bautizar por inmersión. Porque si hubiera sido por esto nada más, un recipiente era suficiente. Ahí lo salpicaba. Pero no es así. Vamos a Hechos. Estamos simplemente ilustrando que en la práctica de la iglesia cristiana, la primera iglesia y todo el Nuevo Testamento nos enseña que el bautismo era eso, sumergir. En Hechos 8, ustedes recuerdan el diálogo ahí del eunuco y Felipe. El eunuco está en su carruaje leyendo Isaías, se aparece enviado por el Espíritu Santo a Felipe, le hace la pregunta que lee, le explica. Y por supuesto le habla del Mesías, el Evangelio, y leemos en el versículo 36 de Hechos 8, y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Esto no era un charquito, había agua, no es que había llovido y quedó un charco ahí, sino que había agua. Y dice el eunuco, mira, agua, ¿qué impide entonces que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Versículo 39, y al salir ellos del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Otra vez, ¿ven? Encuentran agua, es bautizado en agua, entran al agua, descendieron al agua, salen del agua, todo indicación de que el bautismo era sumergir. El eunuco fue sumergido en agua. Solo la inmersión ilustra la realidad de lo que el bautismo enseña. Estaremos hablando de eso en un instante también. El creyente se une a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Solo el bautismo por inmersión simboliza eso. La muerte, sepultura en agua y resurrección a nueva vida, que es salir del agua. Como vamos a ver, el bautismo es simbólico, nada más, de algo que ya sucedió en el corazón del creyente. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada te impide. Cree en el Señor Jesucristo y eso es suficiente. Entonces, se puede ver claramente que el bautismo tiene el propósito de enseñar o instruir una profunda realidad. El bautismo es un instrumento visual de enseñanza. Por medio de un acto físico, Dios quiere enseñar una realidad espiritual. Ustedes estarán observando, aquellos que no lo han visto, el próximo miércoles 11 estaremos celebrando el bautismo de varios hermanos en el santuario mayor. Y eso es lo que hacemos. Un estudiante de la Biblia puede observar en el Antiguo Testamento cómo Dios a menudo utilizó ilustraciones, ceremonias, ayudas visuales para enseñar realidades poderosas que tienen que ver con realidades espirituales. Por ejemplo, ustedes pueden imaginarse en cuanto a la circuncisión.
Aquí tenemos, imagínense una pareja con dos chicos, uno de 6, uno de 8, qué sé yo. Viene un bebé a la familia, un hermanito. A los 8 días después de nacimiento, ¿qué hacía el padre judío? Circuncidaba a su hijo. Y ustedes pueden imaginarse a los chicos haciéndose la pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué papá se tiene que hacer esto? ¿Y por qué eso? ¿No? Bueno, la ceremonia o la circuncisión era para enseñar una verdad espiritual. El pecado es innato en el ser humano. Todo ser humano, todo hombre, tenía que ser circuncidado, operado justamente en el lugar, el órgano procreador, porque ahí comenzaba el nacimiento de una nueva persona. Entonces, el hecho era que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa y la circuncisión era un acto físico que representaba entonces una verdad espiritual. Tenía que ser circuncidado, tenía que ser limpiado. El hombre necesita limpieza de pecado. Ese es el punto. No es cuestión de que nos dé vergüenza, de ponernos colorados o rojos. Eso es lo que Dios dice. ¿Por qué Dios escogió la circuncisión de esta manera y no una operación en la oreja o en la nariz o en algún otro lado? Es porque eso es el punto. ¿Dónde comienza la vida y cómo? De esa manera. Lo mismo sucedía cuando los niños judíos, por ejemplo, observaban miles de animales siendo sacrificados en el templo. La circuncisión es una lección visual. Los ritos y sacrificios y todas esas cosas, lecciones también visuales. Y todo para ilustrar el hecho de que el pecado demanda la muerte y la sangre derramada para cubrir el pecado. Los judíos sabían y conocían la instrucción. El día que pecares, morirás. La paga del pecado es muerte. Y todo eso era representado, ilustrado en la muerte de animales. Todas estas ceremonias hacían o daban una ilustración a toda la gente, una ilustración visual y tangible de una verdad espiritual, con el propósito de levantar entonces una generación piadosa. Todas estas ceremonias del Antiguo Testamento, por supuesto, ya no existen. Con la culminación del Antiguo Pacto, las ilustraciones concluyeron. Ya no hay más de esto. Las únicas dos ilustraciones que tenemos en la era cristiana son la Cena del Señor y el bautismo. Y es algo que nosotros continuamos celebrando porque es un mandamiento del Señor. La mesa es una ilustración de la muerte y sacrificio de Cristo. Es lo que celebramos. El bautismo es una ilustración de la muerte al pecado, la sepultura y el nuevo nacimiento a una nueva vida que el creyente en Cristo recibe cuando pone su fe en Cristo Jesús. Eso es lo que hacemos. Todo lo que hacemos como iglesia lo hacemos porque la Biblia nos instruye a hacerlo. No seguimos ritos simplemente. Ceremonias por el hecho de tener ceremonias y ritos. Hay muchas cosas que son ceremoniosas y rituales en las iglesias que no tienen nada que ver con la Biblia. Eso podemos quitar. Pero lo que Dios manda, debemos hacerlo. Veamos algo de la historia del bautismo. ¿Dónde comenzó el bautismo? ¿De dónde viene esta práctica del bautismo? Para entender históricamente el origen y la práctica del bautismo, tenemos que remontarnos, ir al Antiguo Testamento y enfocarnos en el pueblo de Dios, en Israel. El pueblo de Dios era el pueblo de Dios porque Dios los escogió a través de Abraham. Ustedes recuerdan la historia. ¿Qué ventaja tenía Israel? Tremenda ventaja, dice Pablo en Romanos 3, porque sobre ellos había Dios depositado los oráculos de Dios, la ley de Dios. Ahora, muchos de los gentiles que rodeaban a Israel en el Antiguo Testamento frecuentemente querían identificarse con Israel, con la ley de Dios, con el Dios de Israel. También querían adorar entonces a ese Dios verdadero y convertirse en judíos. Ahora, no étnicamente, porque uno no se puede convertir étnicamente en un judío, pero querían identificarse con Israel y hacerse judíos desde el punto de vista de práctica religiosa. En otras palabras, deseaban ser practicantes del judaísmo.
Y para eso existía un proceso que se llama proceso de proselitismo, que tenía 3 partes. Para que un gentil llegara a ser prosélito judío, tenía que pasar por 3 ceremonias, estas 3. Melá, Tebelá, Corbán. No se preocupen de los nombres raros. Ni son nombres que usted va a escoger para darle a sus chicos tampoco, pero la primera ceremonia era el Melá. Esto es simplemente un varón gentil que quería hacerse judío. El primer paso tenía que ser circuncidado, no importa su edad. Tenía que ser circuncidado para pertenecer al pueblo de Dios. El hombre tenía que demostrar que era pecaminoso a nivel de su naturaleza, de su órgano de vida y necesitaba limpieza. Ese es el punto de la circuncisión. Entonces se exponían a ese primer paso, lo hacían. El segundo paso o etapa era Tebelá. Eso era inmersión en agua por medio del bautismo. Así que ahí comienza la práctica. Bautismo de gentiles que querían identificarse con el pueblo judío. Con ese bautismo, esa persona decía que como gentil moría a su manera vieja de vivir como gentil, resucitaba una nueva vida como judío prosélito, en una nueva familia, en una nueva relación con el Dios de Israel. Eso era el propósito del bautismo en esta fase. La tercera fase en el proceso se llamaba Corbán. Esta ceremonia era el sacrificio de un animal sobre el altar. La sangre de este animal era rociada sobre ese prosélito, simbolizando, atención a esto, que necesitaba limpieza de sus pecados diarios o cotidianos. Lo otro simbolizaba rompimiento de su vida antigua y ahora aspersión de la sangre sobre esa persona quería decir, yo estoy dispuesto a vivir de una manera obediente a Dios. Necesito limpieza, no solamente en mi naturaleza impía, sino que necesito también limpieza en mi conducta pecaminosa. Entonces, la lección del proceso. El punto principal del proselitismo a la religión judía era admisión de pecaminosidad a nivel naturaleza y a nivel conducta, y la necesidad desesperada de morir a todo eso y resucitar a una nueva relación con el Dios verdadero. Todo eso era simbólico. En este proceso se encuentra el origen entonces de la práctica de inmersión en el bautismo. Ahí comienza todo. Es fascinante. Cuando llegamos al último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién es su nombre? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el último? Claro, Juan el Bautista. Estoy probando, ya hablamos de él como 100 veces hoy. Juan el Bautista es el último. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Bautizaba. El último profeta. Y vemos que su función era proclamar la venida del Mesías, el Cordero de Dios prometido. ¿Y cómo lo hacía? ¿Qué hacía? Predicaba al Mesías, demandaba justicia, llamaba a arrepentimiento, a santidad y a justicia, y llamaba a sus oyentes a arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Cristo ya estaba ahí. Y exhorta a volverse de su pecado y como ilustración a un arrepentimiento simbólico a través del bautismo. Y eso es lo que hacían los judíos que venían a Juan. Querían simbólicamente decir, estamos arrepentidos. Estamos arrepentidos. Lo veremos en un instante. Ahora piensen en esto. Aquí está Juan el Bautista pidiendo a los judíos que venían a bautizarse, a sumergirse en agua y participar en algo que ellos habían visto solamente a los prosélitos hacer. Porque los judíos se creían pueblo de Dios ya. Por supuesto que pertenecían a Dios. Esa es la discusión que el Señor Jesús tiene con los judíos que le seguían. Recuerden el capítulo 8 de Juan. Ellos se creían pueblo de Dios simplemente por el solo hecho de pertenecer a Abraham o ser descendientes de Abraham. Esto se nota en el diálogo de Jesús con estos fariseos en Juan 8:37, por ejemplo. Jesús les dice, yo sé que sois descendientes de Abraham. Y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Ellos le contestaron en el versículo 39,
y dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, entonces haced las obras de Abraham. O sea, no solo el hecho de ser descendiente de Abraham te implica que tú eres hijo de Dios. Tienes que hacer las obras de Abraham. En Mateo 3 nos dice que muchos judíos con este tipo de trasfondo y creencia y actitud venían a Juan el Bautista y estaban siendo bautizados porque reconocían que aunque racialmente eran hijos de Abraham, no estaban haciendo las obras de Abraham, eran desobedientes, pecaminosos a Dios, alejados de Dios, y por lo tanto necesitaban arrepentirse, ser lavados de sus pecados, y venían a someterse al bautismo de Juan, diciendo con eso, reconocemos que aunque somos hijos de Abraham, no hacemos las obras de Abraham, somos desobedientes, queremos arrepentirnos. Esto es lo que el bautismo de Juan representaba. Volverse del pecado, limpieza, muerte a una manera vieja de vivir y el comienzo de una nueva vida de vivir poniendo su fe y confianza en Jesús, el Mesías, que salvaría a su pueblo de sus pecados. En Hechos 19:4, a eso se refiere Pablo, cuando recuerdan ustedes la discusión, el encuentro que Pablo tiene con estos discípulos de Juan allá en Éfeso, capítulo 19 de Hechos, que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no sabían nada del bautismo cristiano. Dice Pablo en el versículo 4 de Hechos 19, Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. El bautismo de Juan apuntaba a la venida del Mesías. Y vemos entonces que todos los que se sometieron al bautismo de Juan, ¿qué hacían? Estaban confesando su pecaminosidad, confesando que eran dignos de muerte, buscaban una nueva vida y estaban listos para recibir al Salvador, al Mesías. A eso venimos, eso es lo que queremos. Eso es lo que hacía Juan. Pero qué interesante, uno de estos días, cuando Juan está bautizando en el río, algo inaudito sucede. Algo increíblemente sorpresivo y sorprendente para Juan. Leemos en Mateo 3:13. Entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Imagínense eso. ¿Qué? ¿Jesús venía a ser bautizado por Juan? ¿Cómo es posible que el Señor venga a ser bautizado cuando ese bautismo representaba arrepentimiento de pecado y el deseo de tener una nueva vida? Juan sabía quién era Jesús. Él sabía. Él ya había dicho de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabía que Jesús era el ungido de Dios, sin mancha, sin pecado, perfecto. Y por eso Juan está totalmente boquiabierto, queda casi sin hablar porque dice el Mateo 13:14, pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No tiene sentido. Jesús responde de una manera muy interesante, el versículo 15. Respondiendo Jesús le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió, cumplir toda justicia. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Cómo cumplió Jesús la justicia de Dios? Y la respuesta es clara en el Nuevo Testamento. Al morir en la cruz, cuando la ira de Dios fue descargada sobre su hijo, sobre el pecado de toda persona que él vino a redimir. Y en ese sacrificio Jesucristo pagó por el pecado de todos los suyos. De esa manera la justicia de Dios se cumplió. Ese sacrificio perfecto, toda justicia de Dios fue cumplida ahí en la cruz. Es lo que Pablo dice, al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. La ira de Dios fue satisfecha en la muerte de su Hijo y ahora Dios puede imputar su propia justicia a todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús.
El pecado demanda muerte. Desde el Antiguo Testamento lo sabemos. El alma que pecare es ¿a qué? Mira, la paga del pecado es. Y Jesús cumple toda justicia cuando muere en la cruz. Y por lo tanto el bautismo de Jesús de alguna manera está conectado a la cruz. Su bautismo es una ilustración previa a su propia muerte y resurrección, así como nuestro bautismo ilustra su muerte y su resurrección pasada. Es interesante notar las palabras de Jesús en Lucas 12:50, cuando el Señor dice lo siguiente, Lucas 12:50. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Por qué no dijo Jesús algo así? De una muerte tengo que morir. O de un sacrificio tengo que ser sacrificado, pero no, dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado. Cristo veía en su muerte y resurrección simbolizada en su propio bautismo. Su bautismo en Judea fue una sombra, un símbolo del bautismo mucho más solemne que ocurriría en Jerusalén cuando Él fue crucificado y murió. Era necesario cumplir toda justicia, su muerte, su sepultura y su resurrección. Es así como el bautismo comenzó. El bautismo que hoy celebramos tiene estas connotaciones, esta base. Primero el bautismo de los prosélitos, luego el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, el bautismo por Jesús, porque recuerden que Jesús también bautizaba en el río Jordán. Más tarde, después de su muerte y resurrección, encontramos este mandamiento. Mateo 28:19. Id pues, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mandamiento del Señor. Y la iglesia primitiva entiende el mandato y por primera vez las 3.000 personas, discípulos de Cristo allí en Jerusalén, Hechos 2:39, se bautizan, indicando con esto su muerte a la vieja manera de vivir, su resurrección a lo que es nuevo, ahora en Cristo Jesús. Entonces, el bautismo encuentra su cumplimiento final en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué es el significado teológico del bautismo cristiano? Ya hicimos referencia a esto la última vez, pero permítame cristalizarlo un poquito mejor. ¿Qué es el significado espiritual del bautismo cristiano? ¿Está limitado simplemente a recordar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? No. Cuando un creyente se bautiza, está también demostrando con eso su unión con Cristo Jesús, su unión espiritual con Cristo Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Pablo lo expresa de esta manera en Gálatas 2:20, que conocemos muy bien. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten eso. Estoy identificado con Cristo en su muerte. Y la vida que ahora vivo, la vivo por fe en Él. ¿Cómo es que ahora vive esa vida, Pablo? Veamos. En el momento que creemos en Cristo, por un milagro sobrenatural y soberano de Dios, Él, por su Espíritu, nos coloca en Cristo y juntamente con Él somos resucitados. Esta es una realidad espiritual, no de algunos cristianos, no de los más espirituales, sino de todo creyente en Cristo Jesús. Estamos identificados con Cristo desde el momento de poner nuestra fe en Él, en su muerte, sepultura y resurrección. Estamos en Él. Recuerden lo que Pablo enseña en Efesios 2, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el versículo 6 dice, y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que el bautismo de agua simboliza y representa. Nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura
y resurrección. Donde Cristo está hoy, ahí estamos cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Colosenses 3? Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Recuerdo leyendo a H. Ironside, uno de los comentaristas más conocidos de algunos años atrás, decía, si Cristo, la cabeza de la iglesia, está en los cielos, a la diestra del Padre, y yo estoy ahí con Él, ¿cómo es posible que yo vaya a perder mi salvación? Imposible, estoy resucitado juntamente con Cristo. Donde Cristo está, ahí estoy yo como hijo de Dios, unidos espiritualmente con Cristo. En Gálatas 3:27, Pablo otra vez hablando de esta unión espiritual, Gálatas 3:27, dice Pablo a estos creyentes, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Esto no se refiere al agua. La unión con Cristo es espiritual y solamente simbolizada por el bautismo de agua. En Romanos 6, que vimos la última vez, Romanos 6:3, o no sabéis. Me encanta cómo Pablo usa esa expresión una y otra vez. O no sabéis, o es que sois ignorantes. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o en otras palabras, unidos a Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No es el bautismo de agua que nos une a Cristo y que nos identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo de agua solo representa esa realidad espiritual que Dios, por medio de su Espíritu, ha realizado en nosotros. Ya hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Él, estamos resucitados con Él. El bautismo simplemente simboliza esa realidad espiritual. Por eso es tan importante entender lo que hacemos cuando somos bautizados. ¿Qué relación existe entre la inmersión y la salvación? Algunos enseñan que debe ser bautizado para ser salvo. Algunas denominaciones enseñan eso, denominaciones evangélicas, Iglesia de Cristo, Iglesia Cristiana y otras. Dicen que para ser bautizado, para ser salvado uno tiene que ser bautizado. Pues eso no enseña la Escritura. El bautismo en el Nuevo Testamento se presenta como un indicador inmediato de una conversión genuina. El día de Pentecostés, ¿recuerdan? 3,000 almas se convirtieron, 3,000 personas fueron bautizadas. 3,000 continuaron en la doctrina de los apóstoles, perseveraron en la fe, en oración, en comunión, en el partimiento del pan. No hubo pérdidas. Los que creyeron son los mismos que fueron bautizados y son los mismos que también continúan en la fe. Todos ellos, bautizados inmediatamente. Ahora piensen en esto. En esos días, el que se bautizaba daba testimonio que se identificaba con Jesucristo, aquel que pocas semanas atrás había sido crucificado, burlado, maltratado por los judíos, quienes lo consideraban un charlatán y un fraude. Imagínense lo que un creyente nuevo en Cristo hacía al bautizarse. Yo me identifico con aquel que murió en la cruz, que ustedes reconocen como un fraude o piensan que es un fraude, alguien que es simplemente un charlatán. Yo me identifico con él. Sabiendo que con esa declaración de fe se exponía al mismo fin que sufrió Cristo Jesús, la muerte espiritual, la muerte física. O sea, que el bautismo era un paso de fe consciente de lo que uno hacía. Y ningún creyente que simplemente era por afuera de labios creyentes se iba a identificar de esa manera. Hoy es muy fácil bautizarse, simplemente declarar que uno tiene fe en Cristo, sabiendo que no me va a pasar nada. Nadie lo va a matar porque se hace cristiano. En el caso del contexto que aquí vemos, ellos se exponían a eso. En el Nuevo Testamento, los que se bautizaban demostraban que realmente eran salvos. El bautismo siempre se relaciona con la salvación porque revela conversión genuina. Es inseparable de la salvación. Por eso tenemos hoy, por ejemplo, clases de bautismos, clases acerca del bautismo.
Los que se van a bautizar queremos estar seguros que entienden lo que significa ser cristiano, que entienden lo que significa ser regenerado y en base a esa declaración consciente de fe, ahora sí ser bautizados. No necesitaban eso en la primera época. El que se bautizaba ya había puesto su fe en Cristo y todo el mundo sabía que eran genuinos. Hoy no sabemos a veces. Por eso tenemos clases. Y queremos estar seguros que usted entiende lo que significa ser cristiano. Y cuando va a las aguas del bautismo, sabe que exactamente lo que está haciendo. Usted se está identificando con Cristo y con su pueblo. Con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Desde hoy en adelante usted pertenece a Cristo. Eso es lo que usted está diciendo con el bautismo. Pero si usted viene ahí chabacanamente y superficialmente, lleno la solicitud, ahí me meto a ver qué pasa. Lo que va a suceder es lo siguiente. Entra un pecador seco y sale mojado, pero no cambió nada. No era así con estos 3,000. Entonces, ¿qué quiere decir eso del bautismo de agua que lava el pecado? Que es lo que dice Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que está haciendo Pedro es relacionando el bautismo con la salvación, porque es por medio del bautismo, un paso de obediencia, que el creyente demuestra que sus pecados han sido perdonados. El bautismo es un paso de obediencia al mandato del Señor. La salvación se demuestra con la obediencia. El bautismo es el primer paso tangible de obediencia al Señor en el Nuevo Testamento. El bautismo no te salva, el bautismo no te asegura, el bautismo no te hace santo. Todo lo que hace el bautismo es demostrar simplemente tu obediencia al Señor y darte el gozo de haber sido obediente. Eso es lo que hace el bautismo. Por eso el bautismo es tan significativo. Bueno, ¿por qué hay tanta confusión sobre el bautismo? Bueno, hay denominaciones enteras que niegan el bautismo, que no practican el bautismo. Otros dicen que uno debe ser bautizado para ser salvo y hay diferencia. El punto es este, que no hay nada en el Nuevo Testamento que nos enseñe que una persona es bautizada primero como infante, sino que siempre el bautismo se limita a creyentes verdaderos en Cristo Jesús. No hay nada en el Nuevo Testamento que enseñe una salvación fuera de fe personal en el Señor Jesucristo. Por más que uno se afane a buscar otra noción del bautismo en el Nuevo Testamento, el bautismo de infantes no está ahí. El bautismo en el Nuevo Testamento es únicamente para cristianos, solamente para creyentes que conscientemente han depositado su fe en Jesucristo. Si este es el caso, tú debes ser bautizado. No tienes opción. Algunos de ustedes están considerando, están pensando, bueno, ya es hora de dejar de pensar y dar el paso de obediencia si realmente perteneces al Señor Jesucristo. Examina tu corazón. El bautismo es cuestión de obediencia a Él como cristiano.